¿No? Sí, sí, adelante. Vale. Buen día a tothom, buenos días a todo el mundo. Hoy, dentro del programa de formación continua de radiología que hacemos aquí en Girona, tenemos la sesión del doctor Ángel Bueno, que viene del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, que nos hablará de la ecografía de los tumores de partes blandas y que será primero agradecerle la sesión, será un placer escucharle. Luego dejamos el turno de preguntas a través del chat o directamente y cuando quiera, doctor Bueno, quiero empezar. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y vamos a hablar un poco del papel de la ecografía en los tumores de partes blandas según yo lo concibo, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de tumores musculoesqueléticos, a mí me gusta empezar con esta diapositiva, ¿no? Y esta diapositiva lo que quiere expresar es que el sarcoma, tanto óseo como de partes blandas, ¿no? Pero ahora pues el de partes blandas, pues es muy infrecuente, ¿no? Que es realmente lo importante para la vida del paciente, etcétera, ¿no? Sin embargo, o sea, es muy infrecuente, pero cuando nos enfrentamos a un sarcoma, realmente es una patología muy grave y ahí si nos llueve, como la probabilidad de lluvia es pequeña, el 1%, ¿no? Pero si nos llueve, ahí podemos ser un poco hormiguitas, es decir, nos puede venir grande, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto entre la prevalencia muy escasa de lo que es importante y el paciente que nos llega pues con un bultoma, ¿no? Entonces es fundamental tener una herramienta que permita manejar de forma lógica y con sentido común esta eventualidad, ¿no? El paciente que viene con un bulto, ¿no? Y esta herramienta para mí es sin duda la ecografía, ¿no? Así como en el tema de los tumores óseos, esa herramienta va a ser la radiología convencional, con esa semiología tan rica de, bueno, pues los márgenes, la reacción perióstica, la afectación de cortical, etcétera, ¿no? Clásica semiología. Pues aquí es extrapolar, en el caso de los tumores de partes blandas, a la ecografía. Porque es un filtro ideal, porque nos va a permitir, en la inmensa mayoría de los casos, el poder manejar ya esa lesión, incluso a veces, muy frecuentemente, con un diagnóstico, si no definitivo, muy aproximado, y nos va a permitir también detectar realmente el caso en el que podamos ser hormiga y establecer un flujo de trabajo lo más lógico y rápido posible para el paciente realmente en el que la patología pueda ser grave, ¿no? Entonces, la ecografía, cuando nos enfrentamos a un bultoma, nos va a permitir caracterizar y diagnosticar la mayoría de los pseudotumores de partes blandas, que es el bultoma más frecuente. O sea, no tenemos que perder este punto de vista, ¿no? Pero es que luego también para los verdaderos tumores benignos, en un porcentaje muy importante de casos, también vamos a aproximar el diagnóstico muy bien, ¿no? Y esto lo vamos a hacer gracias a que tenemos un contacto directo con el paciente, evidentemente por la semiología ecográfica, y vamos a ver un montón de ejemplos, ¿no? Pero también por las características clínicas, porque no podemos olvidar que somos médicos y con nuestra experiencia también de estar a pie del paciente vamos a poder conjuntar las características clínicas de ese bultoma con las características ecográficas. Y esto es lo que nos va a permitir establecer estas dos categorías de pseudotumores y tumores benignos, el diagnóstico con frecuencia. Por otro lado, en el caso infrecuente, pero que evidentemente tenemos que estar alerta de que la lesión tenga signos sospechosos de malignidad, y veremos cuáles son, pues establecer, como decía, el flujo adecuado. El flujo adecuado es hacer una resonancia magnética y hacer una biopsia que será ecodirigida, y aquí otra vez la ecografía tendrá un papel muy importante. Pues así es como vamos a poder manejar a estos pacientes. Vamos a conjuntar características clínicas, edad, sexo, antecedentes, localización, el tiempo de evolución, la coloración de la piel, el tamaño, si fluctúa, el dolor, consistencia, adherencia, es decir, todas las características de inspección y exploración clínica con la ecoestructura del tejido que tenemos debajo, la morfología, el contorno, el tamaño, la localización y relaciones exactas, y luego incluso valorar herramientas vinculadas a la ecografía como el estudio Doppler, el contraste ecográfico y el papel que pueda tener la elastografía. Aquí tenéis, por ejemplo, pues, en el momento de hacer la exploración podemos presionar con la sonda y ver hasta qué punto la tumoración se deprime, no se deprime, se desplaza.
está unida o no a la fascia superficial o profunda. Podemos también, aquí por ejemplo otro ejemplo, ¿no? Vemos cómo desplazando con el dedo en el margen de la sonda podemos ver establecer si la lesión es realmente sólida cuando es ecogénica o hay un desplazamiento de partículas porque realmente es una lesión quística, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces viene el paciente con el bultoma y establecemos qué es. Tenemos el 90 o más, el 95-99% de los casos será un tumor o un pseudotumor. Y vamos a poder sospechar si es un tumor maligno, ¿no? Entonces, dentro de ese tumor tenemos 80.000 ejemplos, ¿no? No vamos a entrar en describir cómo se ve un quiste de inclusión epidemiológica, porque yo creo que eso casi todo el mundo lo sabe. Pero vamos a ver algunos ejemplos que son curiosos y que vamos a establecer el diagnóstico con ecografía. Fíjense en este caso. Este es un paciente que viene con una tumoración en el extremo del dedo, en el margen dorsal, y si nos fijamos bien, la tumoración que parece que pueda afectar el lecho subungueal porque vemos que hay cambios tróficos en la mitad de la uña, ¿no? Bueno, pues esto puede ir a resonancia magnética sin ninguna duda y vamos a establecer el diagnóstico. Pero es suficiente la ecografía, ¿no? Hacemos una ecografía y vemos que el paciente tiene osteofitos, que tiene un quiste sinovial que crece hacia la matriz ungueal, tanto en el eje largo como en el eje corto, y este efecto de masa está produciendo una compresión de la matriz ungueal en ese lado, que podemos también valorar con flujo Doppler. Vemos una hipovascularización y es la responsable de los cambios tróficos de la uña del paciente. Pues un ejemplo bonito de un pseudotumor, ¿no? O esto es la yema del dedo, otra tumoración quística, pues aquí tenemos la inserción del tendón profundo en el margen palmar del extremo del dedo y en este caso con una delgada pared que tiene flujo Doppler en un contexto que fue pues un absceso, ¿no? Fíjense este caso es un niño que viene por una tumefacción en el margen lateral del tobillo, ¿no? La radiografía es normal. Entonces le hacemos la ecografía y vemos una imagen clarísima de un acceso subperióstico. Vemos cómo el periósteo está levantado. Tenemos ecos de contenido de acceso y con flujo Doppler en la periferia, ¿no? Pues tenemos el diagnóstico. Un paciente que viene con una tumoración en la palma de la mano, que la radiografía es normal. En la anamnesis el paciente no nos refiere nada especial, ¿no? Le hacemos la ecografía y vemos la imagen absolutamente característica de un cuerpo extraño de una espina de palmera. Pero ya insistimos, resulta que hacía pues 4, 5, 6 meses que se había clavado una espina de palmera, pensaba que no le había quedado nada dentro y tal. Bueno, pues este es el aspecto absolutamente característico con el granuloma, con ecodoppler, etcétera, rodeando esta imagen que es completamente característica. Un paciente que viene con una tumoración en el margen anterior del brazo, tenía un antecedente de una herida incisa y lo que vemos en este paciente es una fístula arteriovenosa que le había producido esta herida y un pseudoaneurisma. Un paciente joven que viene con una tumoración dolorosa en la parte anterior del codo. Entonces nosotros vemos aquí la arteria humeral y una tumoración redondeada que en el estudio Doppler vemos que tiene una imagen que nos hace recordar claramente pues una adenopatía de aspecto inflamatorio, ¿no? Entonces el paciente en la anamnesis pues, nos dice que tiene un gato, que le arañaba en la mano, tal, y esto pues correspondió con una enfermedad de arañazo de gato, una típica adenopatía de la Bartonella henselae, ¿no? Que tiene un aspecto pues muy diferente a una adenopatía pues como más seria, pero sin una distorsión completa del seno. Ahí vemos el hilio, ¿no? Y esto fue un linfoma y es diferente de la distorsión completa que tenemos de una adenopatía metastásica como este ejemplo que vemos ahí, ¿no? Otro caso, tenemos aquí un paciente que viene con una tumoración difusa del quinto dedo. En la radiografía, bueno, pues si comparamos con la otra mano que no está aquí, pues vemos que efectivamente en el margen palmar
vemos que hay un aumento de partes blandas sin calcificaciones y sin erosiones y sin nada más que nos pueda aproximar el diagnóstico, ¿no? Le hacemos una ecografía, esto es una imagen compuesta de todo el margen palmar del dedo, articulación metacarpofalángica, interfalángica proximal y distal. Vemos los tendones flexores y vemos una imagen que, si no la hemos visto nunca, nos va a sorprender, pero si la hemos visto ya alguna vez, es muy característica esta imagen de nevada o de arena. Aquí tenemos otro caso, un caso también del tendón flexor, y fíjense cómo tiene un componente como de arena, y esto es completamente característico de depósito de ácido úrico. Esto fue una gota en un paciente que no estaba diagnosticado de gota, ¿no? Muy bien. Como veis, son ejemplos, hay 80.000 más, pero bueno, tenemos tiempo limitado y bueno, pero que son unos ejemplos bonitos en los que la ecografía realmente resuelve el diagnóstico. Si nos metemos en la clasificación de la ON de los tumores de partes blandas, pues aquí tenéis la última clasificación, fue el año pasado de la 5ª edición, y vamos a ver algunos ejemplos de tumores benignos en ecografía en diferentes grupos, ¿no? Muy frecuente, frecuentísimo, el lipoma, ¿no? Pues el lipoma superficial, el lipoma subcutáneo, que muchas veces aparece, el paciente se nota un nodulito, que bueno, tampoco ya desde el punto de vista clínico tiene especial relevancia, y vemos realmente como sin cápsula y como mal definido una imagen nodular que casi a veces se palpa más que se ve, de un aumento de ecogenicidad diferente de los lobulillos grasos de alrededor, y este es el superficial que vemos más frecuente, ¿no? Más característico es en el subcutáneo profundo, una imagen como en torta, que tiene pues, un patrón muy parecido al tejido graso, pero en este caso sí que está encapsulado y puede tener cierto efecto de masa sobre el plano muscular subyacente. En estos casos no hay que hacer nada más, son absolutamente característicos. Bueno, pues es un caso un poquito más peculiar, ya es profundo a la fascia, esto es en el ala de la nariz en un niño con una tumoración que, bueno, pues muy homogénea y sin flujo Doppler, y que era pues un lipoma en esta localización, ¿no? Más problemas tenemos cuando ya son profundos, ¿no? Cuando están en el mismo plano muscular o por debajo del plano muscular, ¿no? Este es un lipoma en el pectoral menor, y en estos casos sí que a mí me gusta complementarlo con un estudio RM. Si tenemos esta tumoración, que se parece muchísimo a la anterior, y el paciente no tiene menos de 8 años, pues vamos a sospechar como lo más probable que sea un lipoblastoma. Si se encuentran, esto es un estudio antiguo en el que, bueno, la calidad no es como la que tenemos ahora, pero es un paciente que viene con una tumoración difusa en el dedo también, ¿no? En la parte palmar del dedo. Eso sería la articulación metacarpofalángica. En el lado normal, y vemos que no vemos un tumor realmente diferenciado, pero sí un claro engrosamiento del plano graso con el lado contralateral, ¿no? Si nos encontramos esto, pues puede ser una lipomatosis, desde luego, pero siempre continúen este engrosamiento hacia la muñeca, porque podría ser un caso de una lipomatosis del nervio mediano, como fue en este caso. Muy bien. Pasamos al siguiente grupo, el grupo de los tumores fibroblásticos y miofibroblásticos. Aquí vamos a tener como muy frecuente la fascitis nodular y bueno, y algún otro ejemplo. La fascitis nodular es una lesión que por imagen tiene contornos irregulares y no vamos a poder quedarnos tranquilos con la ecografía, ¿de acuerdo? Así como, por ejemplo, también el tumor desmoide, etcétera, ¿no? Es una tumoración que crece desde la fascia y puede crecer hacia el subcutáneo, y también puede crecer hacia el propio músculo, como en este caso, ¿no? Entonces, estos casi siempre terminarán con biopsia. La fascitis nodular puede ser hipervascular, pero más frecuentemente hipovascular, como ven en este segundo caso. Sin embargo, la típica imagen del astofibroma dorsi,
o fibroblastoma, sí que lo caracterizamos perfectamente por la localización y por un patrón veteado de tejido fibroso con graso que lo hace absolutamente característico con ecografía y no sería necesario hacer nada más, ¿no? Si vemos un patrón parecido, pero en un niño pues, de hasta 2 años, lo que pensaremos es un patrón, veis, que es muy parecido de una trama entre grasa y fibrosa, pues de un amartoma fibroso. En un niño pues, prácticamente recién nacido, de un mes, si nos encontramos que tiene tortícolis y vamos y vemos esta simetría en el esternocleidomastoideo, pues evidentemente tenemos el diagnóstico de una fibromatosis coli que se resuelve espontáneamente, ¿no? En pediatría también tenemos que barajar en una tumoración que, bueno, la mitad son subcutáneas, la otra mitad pues ya tienen afectación del plano más profundo. Pensaremos en un miofibroma, aunque estos casos, bueno, pues ya la ecografía no es absolutamente definitiva, ¿no? Si vemos una tumoración de este tipo en un niño de menos de 1 año, que tiene un aspecto ya como más agresivo y pueden llegar hasta tamaños muy grandes, hasta 30 centímetros, pues pensaremos en un fibrosarcoma infantil, que es el sarcoma más frecuente por debajo de esta edad. Muy característicos son las fibromatosis, ¿no? Que son dentro de este grupo las que son de malignidad intermedia porque son localmente agresivas, no porque metastaticen, ¿no? Y bueno, tanto en la palma de la mano como en la planta del pie, pues son absolutamente caracterizables con ecografía. Vamos a ver una tumoración hipoecogénica, dura, crónica, que crece desde la aponeurosis palmar o desde que se puede incluso en algunos casos extender a la vaina de los flexores cuando se extienden distalmente. Y en la planta del pie, pues que claramente dependen, con este signo tan característico de la cola, de la fascia plantar. La planta del pie a veces cuando son, digamos, están creciendo, tienen un patrón que tiene un patrón como bastante proliferativo, con flujo Doppler, y son susceptibles incluso de tratarse con inyección de corticoides, con control ecográfico y disminuyen de forma muy significativa. Pasamos al tercer grupo, el grupo de los tumores fibrohistiocytarios, y aquí pues el protagonista va a ser el tumor celular gigante de la vaina tendinosa, ¿no? En lo que son benignos, ¿no? Sobre todo en los dedos. Si en un dedo nos encontramos una tumoración de este tipo, una tumoración relativamente homogénea o hipoecogénica, lobulada, de crecimiento crónico, estamos haciendo esta conjunción con las características clínicas y de semiología ecográfica, que vemos cómo en el plano axial depende de la vaina, pero a veces tiene un crecimiento como muy exofítico, incluso se extienden hacia el dorso del dedo, incluso a veces también dentro de la vaina y pueden producir erosiones en la falange. En ecodoppler tiene un comportamiento generalmente hipovascular, aunque hay una variante mucho menos frecuente que es menos dura y más hipervascular. Pues aquí haremos el diagnóstico con ecografía de un tumor celular gigante de vaina tendinosa. El diagnóstico diferencial que nos podemos encontrar, bueno, ahí tenéis la histología con las células grandes, pero esto es excepcional, ¿no? O sea, pues es también un tumor hipoecogénico, pero ya veis que no es exactamente igual. Este es el tendón flexor, pues esto fue un tumor fibrohistiocytario plexiforme, ¿no? Ya vemos que es más irregular. O sea, cuando no cumple el patrón este característico que acabo de comentar, bueno, pues puede haber otras posibilidades, pero esto, pues a lo mejor, no sé, en un porcentaje de luego inferior al 10% o al 5%, ¿no? Otra posibilidad de un tumor también mucho más irregular, pero bueno, que depende de que pueda contactar con la vaina, pues nos hemos encontrado también en nuestra casuística, pues como un sarcoma fibroblástico acral. Pero cuando cumple estos criterios que he dicho, no hace falta hacer biopsia ni nada y pensaremos en un tumor celular gigante de vaina tendinosa. Y si tenemos alguna duda razonable, pues en resonancia con eco de gradiente vamos a tener la característica caída de señal de los depósitos de hemosiderina característicos de este tumor. Dentro del siguiente grupo, que se me ha dado la pantalla en negro, perdón.
No sé por qué me da este problema. Caché la mar. Se me queda, bueno, vamos a ver si nos sigue así. Bueno, continuamos. Dentro del siguiente grupo, bueno, el siguiente grupo son los de músculo liso y el siguiente son los pericíticos. Se me queda la pantalla en negro, debe ser un problema de mi ordenador. Voy a intentar reiniciarlo, perdonadme, ¿eh? Nosotros lo vemos bien, de verdad. Ángel, Sí, los vemos bien. Si quieres sí, reinicia, pero lo vemos bien. No te preocupes. Lo sí, importante es que tú vosotros... estés cómodo. ¿eh? No, sí, el problema es que yo lo estoy viendo absolutamente en negro ahora. Hostia, pues no, Sí, sí, yo puede estoy ser. viendo la pantalla absolutamente en negro. Entonces, dejadme que voy a hacer una cosa. Vale. Vamos a ver. Esto ya me pasó otra vez en una y voy a cerrarlo. A ver. Sergi, ¿te Vamos parece a ver. bien, no? Esperamos un poco que él lo arregle. Sergi, como moderador. Sí, ningún problema. Perfecto. No es el único que le ha pasado. Las incidencias técnicas nos pasan a todos, ¿eh? Y A Sergi lo todos, sabe perfectamente. Cuando te pasa a ti te No, sabe muy mal, pero vamos a ver si no. los demás te comprenden, porque como a todos nos ha pasado, Ángel, te comprendemos, nos ponemos en tu lugar, ¿eh? O sea, complicidad completa. O sea, tranquilo. Sí, no, sí, el tema es que no me siga pasando. Bueno, vamos a ver aquí, dentro del grupo este, pues es muy bonito el caso del glomus, en su localización esta Sungeal tan característica, en el que vamos a ver una tumoración hipoecogénica que produce un efecto de masa característico sobre el margen dorsal de la falange, con una excavación que a veces es muy sutil y la vamos a ver mucho mejor en el plano transversal, porque vamos a poder comparar la curvatura de la falange del lado no afectado con el del lado afectado, porque la ecogenicidad es ligeramente hipoecogénica y no es tan fácil de ver al principio. Lo que sí es muy característica, aparte de la clínica de dolor lancinante, etcétera, es el rico flujo vascular de estos tumores, ¿no? Ahí tenéis, fijaos cómo tiene flujo Doppler riquísimo, ¿no? Luego tenemos la variante subcutánea también, del glomus subcutáneo, que es más infrecuente y menos característico porque ya no es la localización esta tan característica. El angioleiоmioma o angiomioma o leiomioma vascular, inicialmente me parece que hasta la tercera edición de la OMS, los tumores de parte blanda, estaba metido en el grupo de los tumores de músculo liso y ahora pues forma parte de los pericíticos, ¿no? Y este es un tumor que lo podemos caracterizar fenomenal con ecografía porque es un patrón que es un background ecogénico muy homogéneo, es un tumor de consistencia elástica, de evolución crónica, o sea que eso nos tranquiliza mucho, pues a lo mejor el paciente lo tiene más de 5 años y es muy característico, por ejemplo, en los dedos, ¿no? Y sobre ese patrón, este background que os comento, tiene un flujo Doppler muy importante, ¿eh? Un flujo Doppler muy importante que a veces vemos una arteria ferente, el índice de resistencia es variable y cuando vemos esto con esas características, elástica, pequeña, lento crecimiento, etcétera, esto es muy característico de angiomioma y cuando lo he visto y lo he mencionado, siempre se ha correlacionado histológicamente luego al operarse con este diagnóstico. Muy bien, el mundo de los tumores vasculares es increíble. O sea, esto da para... Vamos a mencionar en la ecografía el valor que tiene tan importante es que vamos a caracterizar si es de bajo flujo, alto flujo y luego ya en el mundo de la pediatría, pues con sus características clínicas, pues vamos a poder ver pues, las diferencias del hemangioma infantil, del congénito, del que involuciona, del que no, del caposiforme, etcétera. Es un mundo... Pero bueno, aquí os pongo un ejemplo muy bonito en un labio. Este es el perfil de la cara, la nariz, el labio superior, los dientes, el labio inferior y un hemangioma característico en esta localización, ¿no? Vamos a ver el típico patrón heterogéneo, con grasa, con flebolito. Aquí, bueno, pues vamos a poder caracterizar, como digo, pues con ecodoppler el patrón de flujo de alto, bajo flujo, las malformaciones venosas, pues bajo flujo. Este es un caso muy bonito en el que esto es un dedo y vemos cómo tenemos una tumoración emergente del dedo con un background bastante sólido. Ya me está dando problemas otra vez, me caché en la mano.
No te preocupes, esperamos, tranquilo. Vale, vamos a ver, entonces esto es muy característico, este tumor de se llama granuloma piogénico, que es el hemangioma capilar lobulillar, y con ecodoppler lo que vemos, fijaos, el flujo tan importante que tiene, que produce bueno, pues fístulas o comunicaciones arteriovenosas que podemos explorar en los vasos digitales, y vemos el índice de resistencia tan bajo que tiene con respecto, bueno, el índice, sobre todo la amplitud del flujo, ¿no? Con respecto al capilar contralateral, ¿no? Dentro de los tumores de la vena nerviosa, bueno, pues si conseguimos demostrar que el tumor depende con su morfología habitual, ovalada, etcétera, de raíz nerviosa, pues ya está, no hay, es completamente diagnóstico, ¿no? Vamos a ver que es más frecuente la presencia de necrosis en los esvanomas respecto de los neurofibromas. En los neurofibromas lo que se describe más frecuentemente es que tienen un flujo periférico más, como la imagen esta indiana, más hipoecogénico y con más flujo periférico que central. Pero con ecografía no es fácil, y con resonancia tampoco, a veces diferenciar el esvanoma del neurofibroma, y esto es importante porque el esvanoma se opera muy bien, el neurofibroma sacrifica el nervio, y si el nervio es importante, pues sacrificar un nervio no es moco de pavo, ¿no? Pero bueno, a veces sí que podemos diferenciarlos con ecografía, ¿no? Nosotros podemos ver, si hacemos un análisis preciso con alta resolución, cómo las fibras quedan desplazadas por el tumor, y esto sí que es de esvanoma y no de neurofibroma. El maligno tiene un aspecto absolutamente, como veis aquí, inespecífico, y bueno, pues esto va a biopsia, y el diagnóstico iría pasando por resonancia primero a biopsia. Y luego tenemos el grupo de los de diferenciación incierta, en el que, bueno, de lo benigno, el más habitual es el mixoma, ¿no? Entonces, este es un tumor, bueno, pues un tumor que vemos ahí intramuscular, con este aspecto bien definido, y hipovascular, ¿no? Tiene un flujo poco flujo, ¿no? Dentro. Esto es bastante característico. No es diagnóstico, pero es característico. Y luego, bueno, pues da como los tumores de vena nerviosa pueden dar esta imagen de los extremos de despegamiento con grasa, que, bueno, también se describe, ¿no? Y bueno, ya cuando vemos estas características, pues, o no tenemos claramente una sospecha diagnóstica de que esto no tiene importancia, pues vamos a sospechar que es un tumor maligno, ¿de acuerdo? De manera que se ha comentado, y en ese caso, pues lo que tenemos que hacer es biopsia, ¿no? Primero, hacer una estadificación locorregional con resonancia, y luego biopsia. Hay publicaciones del barro predictivo negativo, positivo, con ecografía, pero vamos, lo práctico es lo que estoy comentando, ¿no? Bueno, pues vamos a poner algunos ejemplos. Esto es un dermatofibrosarcoma protúbera, eso es un tumor de malignidad intermedia de agresividad local, y ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, podemos sospecharlo más o menos por la localización y la afectación dérmica, ¿no? Puede tener algún nódulo satélite, o sea que hay que mirar un poco también en los alrededores. Pues aquí, pues eso, tumor grande, de contorno pues peor definido, con necrosis central. Pues esto es un ejemplo de liposarcoma, pero podría ser un sarcoma de cualquier otro tipo. Aquí tenéis un ejemplo de fibrosarcoma. Ya veis que son completamente diferentes a lo que hemos estado viendo, ¿no? Pues un ejemplo de sarcoma pleomórfico, un ejemplo de sarcoma sinovial en la mano, ¿eh? Fijaos que este que tenéis aquí a la derecha es un esvanoma, ¿eh? Pero no tiene necrosis central de este aspecto, y fijaos el contorno ya es diferente, ¿eh? Pero bueno, va a biopsia. Fijaos este patrón este es el nervio ciático, ¿eh? Entonces, este es una infiltración del nervio ciático, y vemos que no es una infiltración que desplace las fibras, sino que infiltra las propias fibras del nervio, ¿no? Cuando veáis esto y no es un paciente con una neurofibromatosis, una posibilidad es linfoma, ¿eh? Nosotros hemos visto algunos casos en este sentido.
E incluso, este es un niño que viene por una tumefacción cerca de la rodilla y lo que vemos es desde el plano óseo, que está absolutamente irregular, vemos un desplazamiento de las fibras de Sharpey con, bueno, pues con un patrón de flujo Doppler como muy agresivo, ¿no? Entonces, si veis esto, tenéis que analizar la radiografía con cuidado. A ver que siento, me está dando problemas. Y fijaos que esto había pasado desapercibido, esto es osteoide, esto fue un osteosarcoma. O sea, evidentemente tumor no de partes blandas, pero con un componente de partes blandas y que arranca del análisis de la ecografía. Muy bien, criterios Doppler que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico de benignidad, malignidad. Bueno, aquí tenéis algún artículo en el que hablan de criterios mayores, criterios menores. Bueno, esto está bien, pero realmente no me parece como muy práctico, ¿no? Se ha visto que si hacemos con Power Doppler una imagen y vemos pues como cuanto más desestructurado está el flujo, cuanto más variabilidad del índice de resistencia obtenemos en un muestreo, cuanto más veamos trifurcaciones, estenosis, etcétera, pues eso evidentemente se correlaciona más con agresividad, malignidad. Pero bueno, no con esto de luego nos va a llevar a un diagnóstico y vamos a tener que hacer biopsia. Y el contraste ecográfico, ya estamos terminando. Pues el contraste ecográfico nos puede ayudar. Pues sí nos puede ayudar. Mira, se ha publicado, por ejemplo, 4 patrones, el patrón 1 y el patrón 4, claramente se relacionan con no malignidad y el patrón 2 y 3 con malignidad, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, que más del 90% de los patrones 1 y 4 fueron benignos, mientras que solo el 57% fueron malignos, ¿no? El 50% de los P2 fueron malignos. O sea que efectivamente con esto podemos también aproximar. Si la imagen en 2D no es característica, con esto no nos vamos a quedar tranquilos, pero bueno, es interesante hacer análisis. Incluso se han publicado en tiempo real curvas de captación con software, y aquí podéis ver, por ejemplo, fijaos qué curvas pueden hacer el liposarcoma, el sarcoma sinovial, mientras que un desmoide y un esvanoma pues tienen curvas mucho menos sospechosas, ¿no? Nosotros hemos hecho alguna cosita en ese sentido. Aquí tenemos tumores muy parecidos de partes blandas. Este es el Doppler de este y aquí este que parece más hipovascular que este. Le hemos hecho este estudio de contraste y fijaos en este caso cómo tiene un patrón 4 supervascular y se trató efectivamente de no un tumor maligno, se trató de una fibrosis, fibrosis solitaria, de estos que antes eran los hemangioendoteliomas, que ahora son del grupo de los fibroblásticos, un tumor fibroso solitario. Y en este caso, en cambio, con un Doppler mucho menos sospechoso, sin embargo, un flujo que se corresponde más con un patrón 2-3 y resultó ser pues un sarcoma mixoide, ¿no? Bueno, estoy otra vez con pantalla en negro, pero bueno, tranquilidad. Y para terminar ya, pues ¿tiene algún papel la elastografía cuantitativa? Bueno, pues este estudio ya del 2017 concluye que no, ¿vale? O sea que, y tiene sentido, ¿no? O sea, así como en el tiroides y en la mama sí que hay una correlación clara de dureza con malignidad, en los sarcomas de parte blanda no está tan claro. Ayer hice así una revisión un poquito más actual, por si había algún avance en esto. Bueno, pues bueno, esto es el aspecto que da la Sharewave, ¿no? Bueno, los que tenéis esta herramienta, pues ya estaréis acostumbrados a ver esto, ¿no? La verdad es que es muy bonito y tiene mucho valor en otros campos, pero no en este. Pues fijaos, este de 2020 de unos chinos comentan que sí, que le han encontrado un valor a la desviación estándar de la elastografía en el tumor de parte blanda, de manera que con un valor de corte de más de 0,8 pues se correlacionaba más con malignidad. Pero esto es un artículo aislado que, por ejemplo, en el grupo este del Reino Unido que tenéis aquí de WIN,
no se corrobora. Por tanto, en este sentido no hay que hacer mucho caso, ¿no? De manera que sí que se ha hablado un poco de poder diferenciar con elastografía cuantitativa, por ejemplo, en tumores benignos un quiste de inclusión epidermoide de un ganglión, pero ya podéis ver que a nivel práctico esto pues tiene poco recorrido, ¿no? Pues recordar que la ecografía es una herramienta realmente interesante y a mí me parece fundamental para enfrentarse al bultoma, porque vamos a poder manejar muy bien una patología tan prevalente y poder extraer lo que sí tiene recorrido, lo que sí es importante, y desde el departamento de imagen vamos a poder incluso pues, acelerar el estudio RM y luego hacer la biopsia dentro de un equipo multidisciplinario con control ecográfico de realmente el tumor que es sospechoso, ¿no? Vamos a sospechar los tumores malignos con estas características que os comento, tener cuidado con aquellos lobos disfrazados, como yo llamo, ¿no? Le pongo esta imagen, ¿no? Sobre todo el hematoma espontáneo, tanto en pediatría como en el adulto, un hematoma espontáneo, no siempre, pero siempre tenéis que sospechar que puede haber algo debajo, incluso aunque no encontremos nada de tema sólido con flujo Doppler o incluso captación con RM. Sospechar siempre que puede haber un sarcoma debajo de un hematoma espontáneo. Cuidadito con esto. Y luego algunos otros tumores que pueden parecer pues, subcutáneos pequeños, etcétera, y pensar que no son estos, siempre hay que un poco seguirlos y ver si crecen un poquito, biopsiar y no jugársela, ¿de acuerdo? Y nada más. Muchas gracias. Yo creo que así podemos dejar de ser un poquito menos hormigas y gestionar adecuadamente este campo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, doctor Bueno. Interesante charla con casos muy, muy didácticos. Yo sí, bueno, yo empiezo si queréis, porque yo tengo una pregunta que en el tema del intervencionismo es por una pregunta técnica, si utilizan coaxial o directamente con la aguja y los centros. Pues la técnica coaxial es interesante, sobre todo si es profundo, ¿vale? Si es una tumoración subcutánea superficial, pues igual no es necesario. No es necesario porque realmente el recorrido que tienes hasta la tumoración es mínimo. Yo incluso tiendo a no hacer ni incisión en la piel. No hago incisión en la piel, entro directamente con la aguja 16G y realmente el paciente, claro, realmente no tiene prácticamente luego ya ni herida, es como prácticamente una PAF, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que comentas cuando la tumoración es profunda, pero no solamente por el riesgo de diseminación y tal, que yo creo que es mínimo en los tumores de partes blandas. Diferente, por ejemplo, son los tumores, los condrosarcomas y tal, que ahí sí que hay que tener más cuidado, sino que porque técnicamente, una vez que ya has llegado y que a veces llegar con seguridad pues te cuesta un trabajo, pues si tú ya tienes puesta la coaxial, la toma de muestras sucesivas, y en tumores de parte blanda recordamos que debe de hacerse un mínimo de 5 muestreos, ¿vale? Pues ya es mucho más rápido. Entonces, una técnica, de luego, recomendable. Sí, sí. De acuerdo, gracias, perfecto. A ver si hay alguna pregunta en la audiencia o a través del chat. Sí, Salva, tienes una pregunta, si quieres empezar tú. Vale, sí, gracias. Bueno, gracias, Sergi. Ángel, muchas gracias por tu magistral presentación. Tengo muchas preguntas. La primera es una práctica. Dado el volumen enorme de peticiones de bultoma, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo es la organización? ¿Todas las agendas son de osteomuscular? ¿Tenéis agendas específicas de bultomas? ¿Qué nos aconsejas? Porque el volumen de demanda es enorme desde medicina de familia. ¿Cómo lo hacemos, Ángel? Sí. Bueno, lo que nosotros tenemos son agendas de ecografía musculoesquelética y no diferenciamos del que viene de bultoma, la verdad. Es verdad que la demanda es grande y a veces el retraso en la cita pues no es desdeñable, ¿no?
nosotros no tenemos una fórmula especial en ese tipo de gestión, ¿no? Es un poco, bueno, conforme vamos pudiendo meter, si acaso, pues se pueden, a veces hacemos peonadas, ¿no? De ecografía musculoesquelética en general cuando vemos que la cita, pues se nos va un poco, ¿no? Pero tenemos cierta elasticidad también con compañeros que se dedican a esto, en reclutar algún otro aparato para hacer agenda de musculoesquelético, que es lo que más estamos haciendo, ¿no? Últimamente, ¿no? Normalmente estamos 2 personas y a veces hay una tercera persona en un tercer aparato que saca agendas de este tipo, ¿no? Y luego, bueno, luego pues lo que hemos comentado, ¿no? El poder implementar a lo mejor formación de técnicos que nos puedan ayudar con agendas, etcétera, siempre con la formación adecuada, la supervisión absolutamente estrecha, etcétera, ¿no? Es un poco lo que podemos. Muy bien, muchas gracias, Ángel. ¿Sergi? Sí, veo que el doctor Kai Vilanova tiene una pregunta, no sé si tiene micro, pues la digo yo por el chat. Bueno, ya la digo yo por el chat, que aparte de felicitar por la sesión, pregunta en qué situación solicita o cree necesaria la placa simple. Bueno, en el tumor de partes blandas, casi siempre, bueno, vamos a ver, ¿qué aporta, no? Aporta cuando tiene calcificaciones, aporta cuando hay flebolitos, aporta cuando la tumoración puede producir erosión de elementos óseos que estén adyacentes, ¿no? Entonces, diferenciar a priori si nos puede o no aportar me parece difícil. Y entonces, con mucha frecuencia, ya habéis visto durante la presentación que sí que hay una radiografía que a veces no muestra hallazgos, ¿no? Y a veces sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, si está cerca de una articulación y tal, yo creo que siempre se debe de hacer una radiografía, ¿no? Y luego, bueno, pues por ejemplo, depende un poco de la localización, yo creo, ¿no? Si tienes por ejemplo, en pared anterior del abdomen, bueno, pues ahí una radiografía a lo mejor de entrada tiene menos interés. En general, la radiografía aporta con esas limitaciones, ¿no? O sea, sobre todo cuando nos va a aportar sobre todo el tema de calcificaciones, de erosión y en lo demás yo creo que la ecografía pues ya nos va a situar, ¿no? Un saludo a Kai desde aquí. Vale. Luego veo que hay también en el chat otra pregunta que pregunta cómo logra tener tan bien ajustado la aplicación del Doppler en esta lesión. Pues mira, eso es el cariño que uno le coge a la técnica, la verdad, como en todo, ¿no? Pues no sé, como Kai, por ejemplo, gestiona sus wall body, ¿no? Es decir, cuando te gusta una técnica, ya no solo el Doppler, ¿no? El 2D, que cuando ves cómo algunas personas hacen la ecografía, pues ya ves que tienen el punto focal en los pies, ¿no? Entonces, es el cariño de gestionar la imagen para todo, para sacarle el máximo rendimiento. Con el Doppler, ¿qué hago? Con el Doppler lo que hago es bajo el PRF a tope, ¿no? O sea, la velocidad lo pongo a tope de abajo y la ganancia a tope de arriba hasta que me da artefacto, ¿vale? Y cuando ya me da artefacto, pues lo reduzco un poquito la ganancia para que el background esté sin artefacto y así tengo la máxima sensibilidad, ¿vale? O sea, velocidad de lo más baja posible y ganancia lo más alta posible sin artefacto. Luego me da mucha tranquilidad que yo vea algún vasito subcutáneo, de estos que tienen un flujo muy leve, que me está soplando. Entonces yo sé que si la lesión no me está soplando, ya no es por falta de sensibilidad o porque el ajuste no es adecuado. Y es un poco la técnica que tengo con el Doppler, ¿no? Y mucho cariño a la técnica, pues la verdad es que te da muchas alegrías. Muy bien. Veo que si hay alguna pregunta más a la audiencia, veo que por el chat, ¿no? Espera, el doctor Molina también tiene una pregunta. Hola, buenos días. Te quedan buenos días, Ángel. Felicidades por la presentación. Yo quería preguntarte por el tema del contraste por la ecografía, que si lo llegáis a utilizar o no, porque claro, lógicamente cuando ves una lesión de estas, lo que luego el siguiente paso, como has dicho, es hacer una resonancia, ¿no? Muchas veces multiparamétrica, difusión, estudio dinámico, postcontraste y tal.
Claro, yo, por ejemplo, no me quedaría tranquilo, ¿no? Solo con una ecografía y un contraste ecográfico, ¿no? Entonces, claro, una utilidad, por ejemplo, pacientes que no se pueden hacer resonancia, ¿no? Aquí sí que puedes jugar un poquito, ¿no? Para ampliar estudio ecográfico, pero no sé si lo llegáis a utilizar vosotros como tal o qué opinas. Sí, es muy buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente, es decir, ¿qué interés práctico tiene, no? Pues nosotros no lo tenemos implementado con un algoritmo concreto, ¿no? Es lo que tú dices, es decir, si el paciente, por lo que sea, ¿no? Pues no se va a poder hacer reso, que es excepcional, pues sí que ahí sí que yo creo que es obligado, ¿no? Si tienes la técnica implementada, etcétera, ¿no? Y si no, no te va a sustituir a hacer una reso, ¿eh? No te va a sustituir a una reso. Desde el punto de vista experimental es interesante comparar curvas y yo creo que eso tiene un recorrido, ¿eh? Porque pues cuando haya más casuística y tal, pues a lo mejor ahí sí que cuando tengamos una evidencia científica mayor, pues sí que podrían en algunos casos a lo mejor, sobre todo cuando son el tipo 1 y 4, ¿vale? Ahí sí que en un momento dado, pues a lo mejor lo que puedes hacer directamente ya, sobre todo si es una tumoración superficial, a lo mejor no tienes que ir a hacer una resonancia, ¿no? Pero implementado con un algoritmo en nuestro servicio, no. Nosotros estamos empezando con esto, lo estamos haciendo de vez en cuando y me parece interesante que la gente se ponga a hacerlo porque los software de curvas y tal, la verdad es que ya habéis visto que es espectacular, ¿no? Y tiene nosotros, siempre, estos dos ejemplos que os he puesto, por supuesto, los dos tienen resonancia, por supuesto, los dos tienen biopsia, ¿no? Y el comportamiento en resonancia dinámica es absolutamente superponible, ¿eh? Por tanto, Claro. es una herramienta. Claro, si te sale un tipo 2-3, por supuesto no te vas a quedar ahí, porque ahí tienes que hacer una estratificación locorregional con resonancia, ¿vale? Pero si te sale un tipo 1-4 y se va cogiendo más evidencia, pues a lo mejor puedes quedarte ahí o por lo menos obviar resonancia y hacer una pequeña biopsia, ¿no? O a veces pensando también para el tema de la biopsia, ¿no? Si la haces ecoguiada, a veces te puede ayudar, ¿no? También el contraste, ¿no? Para si hay alguna lesión más nodular, más sólida, ¿no? Dentro de una masa heterogénea, ¿no? Te puede ayudar también. Sin duda, sin duda. No me he querido meter en el tema de biopsia, ¿vale? Pues porque es otra charla, ¿no? Pero cuando hablo de biopsia te pongo ejemplos de ecografías con contraste de tumoraciones que parecen sólidas de forma homogénea y que esto es un aspecto interesante. Es decir, hay veces que porque hay necrosis se ven perfectamente homogéneas ecogénicas, ¿eh? No siempre ves un agujero hipoecogénico, anecogénico, ¿eh? Entonces, claro, si no tienes una comparación con un estudio con contraste, que se haya hecho de reso o de lo que sea, pues vas a obtener a lo mejor necrosis en vez de una histología valorable, ¿eh? Y nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado. Entonces, si en la ecografía con contraste vas a poder coger perfectamente de la zona que capta y vas a tener una histología valorable que no al contrario, ¿no? Entonces, es interesante este punto. Sí. Bueno, muchas gracias, Ángel. Nada, un placer. Sergi, ¿puc fer una pregunta? Disculpeu, ¿eh? Sí. Doctor Blanco, gracias por la presentación, excelente. Gracias. Quería consultar, nosotros cuando ya tenemos una sospecha de tumor de partes blandas en sarcoma, normalmente recomendamos biopsia quirúrgica, pues nos da miedo el tema este de la diseminación, pero he oído que como que no disemine tanto como uno tiene miedo que pase. ¿Qué recomendaría? ¿Realmente seguimos recomendando biopsia quirúrgica? ¿Biopsiamos de manera percutánea? ¿Cuál sería su recomendación? Mi recomendación es clarísima. Es decir, yo creo que el manejo moderno de estos tumores es hacer percutánea. Porque es un poco un contrasentido pensar que con una percutánea vamos a diseminar más que con una biopsia quirúrgica. O sea, una biopsia quirúrgica va a contaminar muchísimo más siempre. O sea, lo que sí tenemos que hacerlo en un equipo multidisciplinario en el que nuestro abordaje percutáneo coincida totalmente con el abordaje quirúrgico del traumatólogo que vaya a operar ese tumor.
Eso es fundamental, porque si no podemos cambiar la estadificación y hay publicaciones que cambian hasta el pronóstico del paciente, ¿eh? Entonces, es una barbaridad, por ejemplo, hacerlo a tu bola, obviando el abordaje que va a hacer el traumatólogo en la cirugía definitiva de esa tumoración. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que una biopsia percutánea contamina muchísimo menos que una biopsia quirúrgica. O sea, eso está clarísimo. Por tanto, lo moderno es hacer una percutánea. Y nuestros traumatólogos que hacen cirugía oncológica nos piden siempre percutánea. Siempre. Vale, pero siempre de manera coordinada con el cirujano, ¿no? No solo con el cirujano, pero fundamentalmente con el cirujano. Esto se coordina con el equipo multidisciplinario. Y por supuesto, yo siempre le pregunto, y a veces incluso cuando ve el cirujano al paciente, me dibuja en la piel por dónde él va a entrar, por dónde entraría en su cirugía. Entonces yo entro por ahí. Y cuando no lo haces por ahí, al cirujano, bueno, al paciente, le haces un flaco favor. Pero no tiene sentido no hacer una percutánea si estás completamente coordinado con el cirujano. Perfecto, muchas gracias. Nada. Vale. Muchas gracias. No sé, Salva, si quieres hacer algún último apunte. Veo que no hay más preguntas. Yo creo que lo que voy a hacer ahora es llamar a Ángel y decirle cuándo da la siguiente sesión de biopsia, porque yo creo que tanto la intervención de Elda como de Xavi y las demás, es que nos has dejado con expectativas. O sea que, Ángel, muchísimas gracias. Y yo creo que lo que has explicado es que tenemos que utilizar más el eco, el mensaje, que tenemos el Doppler, que hay que optimizarlo muy bien, con cariño, como has dicho, y que tenemos que estar coordinado con el equipo multidisciplinar. Yo creo que es un mensaje clarísimo. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Intentaré para la próxima que no me dé estos problemas. La verdad que te deja un poco fuera de juego, ¿sabes? Porque vosotros ya me ha pasado otra vez y no sé por qué, pues es un buen aparato. Y claro, me decían lo mismo, es decir, no, pues si lo vemos fenomenal, pero claro, si yo lo estoy viendo negro, me quedo un poco fuera de juego, ¿entiendes? Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades, Ángel. Un placer, lo mismo. Vaya, Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.